Ya. Buen día con todos, mi nombre es Emma Leiva Castillo y el día de hoy, junto con mi grupo, les vamos a explicar sobre la funcionalidad somatosensorial, el procesamiento del habla. Entonces, vamos a reconocer que el habla es un instrumento muy usado por todos los seres humanos, que nos permite relacionarnos entre nosotros. Vamos a ver que esta área del habla está implicada por muchas áreas del cerebro, y que si tuviéramos una lesión en esta afectaría o alteraría una parte de ella del habla. Como es el caso que les vamos a presentar de Martín. Martín es un niño de 8 años que estudia en un centro educativo llamado Santa Rita. Martín durante el recreo ha tenido una caída y a partir de ese momento ha tenido problemas en el habla. Frecuentemente no completa las oraciones y sus mensajes no son entendibles. Los padres de Martín llevan a su hijo a un centro de salud, en el cual el médico les diagnostica que el pequeño tiene un traumatismo encefalocraniano leve. El médico lo que recomienda a los padres de Martín es que el niño esté en observación y que vean cómo es su comportamiento en casa. Con el pasar de los días, los padres de Martín notan que Martín tiene unas dificultades en el habla. Entonces, el día de hoy les voy a yo exponer cuáles son las zonas que podrían estar alteradas del cerebro para que pase esto. Entonces, para identificar las zonas, vamos a ver que estas zonas están comprometidas el área de la corteza cerebral, la corteza cortical y los ganglios. Entonces, dentro de del área cortical le vamos a encontrar al lóbulo temporal posterior superior, como el área de Wernicke, conocida. También vamos a tener el lóbulo parietal inferior adyacente. También está involucrado la porción posterior inferior del lóbulo frontal por delante de la corteza motora, en esta área llamada el área de Broca, y las conexiones subcorticales entre estas regiones. Vamos a explicar sobre el área de Broca, que en el área de Brodmann está ubicado en el 44 y 45. Vamos a ver que el área de Broca está ubicado delante de la porción inferior de la corteza motora primaria izquierda, en la cercanía de la fisura lateral. Ahora, esta porción está constituida por la porción opercular y triangular del giro frontal inferior. También se conecta con el área motora suplementaria relacionada con la iniciación del habla. El área de Broca se encarga de la formulación de las oraciones y de la articulación de fonemas. Ahora, si una parte de Broca se ve lesionada, se va a producir varios tipos de afasia, que son las dificultades del habla. En este caso, el paciente va a tener como que las palabras le salen lentamente y con mucho esfuerzo. También se va a ver que pierden el ritmo normal de la voz y el énfasis del habla. Tienen también dificultades para repetir frases. Y la mayoría de personas que tienen esta lesión en el área de Broca se ven afectadas por la incapacidad de escribir. Hablemos del área de Wernicke, que según el área de Brodmann está ubicada en el 22. El área de Wernicke se encuentra en los giros supramarginal y angular. Esta área se encarga de la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico durante la expresión. Su función es la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. La lesión en esta área puede crear en las personas dificultades para comprender el lenguaje hablado y escrito. Las frases resultan confusas, incoherentes y no tienen relación entre sí y son capaces de leer. El otra área que se ve involucrada es el fascículo arqueado, que es la zona de acá. El fascículo arqueado es la que se encarga de conectar el área de Wernicke con el área de Broca. Entonces es importante para la repetición de las palabras y enunciados. Y otro de los sistemas que está involucrado es el cerebelo, ya que participa en la fluidez verbal, en la evocación de las palabras, en la sintaxis, en la lectoescritura y en las habilidades metalingüísticas. Entonces, como ya vimos cuáles son los que intervienen en el proceso del habla, les voy a dejar con mi compañera Diana, que nos va a explicar sobre el mecanismo de procesamiento del habla. Gracias.
Identificación de los mecanismos del procesamiento del habla y procesamiento léxico. En el aspecto puramente lingüístico hablaríamos en general de una fase expresiva, siendo la parte mayor afectada el área frontal. Asimismo, el área comprensiva, siendo la parte más afectada el área temporal. Cada una de ellas tendría un tratamiento diferente por sus propias características. La alteración del lenguaje comprensivo se debe a una alteración, según nos menciona Borregón y González, y ellos lo clasifican como un trastorno de imágenes sensoriales de las palabras, en el cual el individuo recibe la información a través de diferentes vías sensoriales, pero no logra procesarla y extraer su significado debido al déficit principal, que se halla en la vertiente decodificada. Asimismo, estos autores definen la alteración del lenguaje expresivo como la incapacidad de emitir algún mensaje, afectándose la vertiente del lenguaje oral debido a un trastorno de imágenes motrices de las palabras, que le impide al individuo expresarse de manera correcta. En esta, el componente comprensivo se haya conservado. El procesamiento. La capacidad del habla se refiere a la manera en cómo los seres vivos utilizan diferentes símbolos para comunicar ideas, pensamientos, sentimientos, y cómo es que dicha comunicación es procesada y entendida por el cerebro. Existen dos áreas bien identificadas, las cuales son consideradas vitales para la comunicación humana. La primera es el área de Wernicke y la otra es el área de Broca. Estas áreas están localizadas en el hemisferio dominante, el 97% de las personas, en el hemisferio izquierdo, y son consideradas las más importantes en cuanto al procesamiento del lenguaje. Otros factores se cree que son relevantes al procesamiento del lenguaje y fluidez verbal son el grosor de la corteza cerebral, la participación de áreas prefrontales de la corteza y la comunicación entre hemisferios izquierdo y derecho. Al inicio de la vocalización puede ser afectada en los pacientes con algún tipo de lesión cerebral que se encuentran en las fases iniciales de la recuperación. Además, muchos de estos pacientes tienen trastornos de declusión concomitantes que pueden producir complicaciones médicas secundarias a aspiraciones. El logopeda es el responsable de la evaluación de la seguridad de la declusión de una persona antes de volver a la alimentación por vía oral. Durante una evaluación de declusión a la cabecera del paciente, el tono de voz es un indicador del funcionamiento de las cuerdas vocales como mecanismos de protección de las vías respiratorias. Asimismo, el tono de voz se utiliza a menudo como indicador de la penetración laríngea o de la aspiración durante la evaluación. La voz se utiliza a menudo como un indicador y la ausencia de la vocalización dificulta mucho el proceso de evaluación clínica del funcionamiento del clitorio en estos pacientes. En algunos casos, estas personas tampoco están en una situación apropiada para ser remitidas a una unidad de diagnóstico específico por imagen para hacer una evaluación más objetiva, mediante un estudio de declusión videofluoroscópico. Muy bien, continuando con nuestra exposición, vamos a ver el caso de Martín, un niño de 8 años en la cual a raíz de una caída en el colegio tuvo problemas en el habla, problemas en el manejo, en el entendimiento de los mensajes que él daba. Y luego vamos a ver que estos problemas que ella ha tenido tuvieron repercusiones. Mis compañeras que me antecedieron mencionaron acerca de la zona donde el cerebro fue afectado a raíz de esa caída. También ellos han expuesto con respecto al procesamiento del habla, el procesamiento léxico. En esta parte, yo voy a ver en cuanto a unas recomendaciones y un tratamiento. Con respecto a las recomendaciones, veremos un tratamiento integral, en la cual va a tener la psicoeducación y la parte neuropsicológica. En cuanto a la parte de la psicoeducación, vamos a ver sesiones de psicoterapia cognitivo-conductual, en la cual el paciente adquiere habilidades de control de emociones y de conducta. También es importante en cuanto a la parte de la neuropsicología, la parte neuropsicológica. Aquí tenemos las funciones cognitivas que tenemos, que es la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y habilidades perceptuales. Luego de ello, vamos a ver en cuanto al tratamiento que podemos dar en el caso de Martín. Vamos a ver que debemos simplificar la conversación
¿no? Y darle una idea, ¿no? Una idea para que no sean muchas a la vez y pueda ser entendible, ¿no? Mirarle su expresión y los gestos que el niño realiza. Evitar la tendencia a hablar por él o decir palabras, finalizar las frases por el paciente. Luego debemos utilizar diferentes recursos y materiales, como tenemos las fotos, tenemos la revista, el material escrito, material audiovisual, para que él pueda completar las conversaciones. Tener paciencia con nuestro paciente, no cambiar un tema rápidamente por otro. Tenemos que esperar hasta que nuestro paciente pueda decir sus ideas, pueda completar las oraciones, ¿no? Debemos utilizar mensajes cortos, no largos, porque de esa manera no ayudamos en nada a nuestro paciente. Esperamos, tener paciencia, frases cortas, ¿no? Eso es importante. Debemos animarlo siempre, en todo momento, animarlo para poder que siga con sus tratamientos. Debemos entender que cada niño es diferente, no todos son iguales. Por esa razón que es importante rescatar esa parte, que nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas, nuestros pacientes son diferentes. Todas estas recomendaciones, todo este tratamiento es importante con la ayuda de los padres de familia. De lo contrario, no será posible. Tenemos en las instituciones educativas a veces la ayuda necesaria, pero no en todas. Entonces es necesario que los padres ayuden en cuanto a esto con un tratamiento, ¿no? Con profesionales especializados para que sigan su recuperación. Bien, esto ha sido con respecto a nuestra exposición. Muchísimas gracias.